Buenos días, hermanos. Es, es una bendición poder estar aquí al frente compartiendo esta semillita con ustedes. La he titulado La Buena Noticia, porque como sabemos hemos estado viendo en las semillitas los hábitos del cristiano. Hemos visto venir a la iglesia, orar, dar, y ahora vamos a ver evangelizar. Yo creo que ya todos sabemos lo que es evangelizar. Es llevar la buena noticia de Jesús a todos los que no la hayan escuchado. Es la buena noticia de que Jesús, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados, pero no se quedó ahí, sino que resucitó al tercer día, ascendió al cielo y que volverá algún día. Pero como estamos hablando de los hábitos del cristiano y evangelizar debe ser uno de ellos, surgen dos preguntas. La primera es ¿por qué? Y la segunda es ¿cómo? Vamos a ver la primera, que es ¿por qué? La respuesta es muy sencilla y es porque Dios nos lo ordenó y nosotros debemos obedecer. Como ya lo sabemos, en Mateo 28:19, la Gran Comisión, Jesús le ordena a sus discípulos que vayan y hagan más discípulos en todas las naciones. Y nosotros somos sus discípulos, porque somos sus seguidores. Por tanto, esa ordenanza también es para nosotros. Luego viene la otra pregunta, que es ¿cómo? ¿Cómo hacemos de la evangelización un hábito en nuestras vidas? Es difícil pensar en evangelizar como un hábito, puesto que sabemos que no todos los días vamos a encontrar a una persona diferente para evangelizar o que todos los días vamos a evangelizar a una nueva persona. Pero sí podemos testificar de Jesús todos los días y eso sí puede y debe ser un hábito en nuestras vidas como cristianos. Como el pastor nos enseñó una vez, nosotros podríamos ser la primera Biblia que alguien lee. Y, bueno, por nuestra forma de vivir. Podríamos ser la primera Biblia que alguien lee por nuestra forma diferente de vivir. La palabra, a través de Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 8 al 17, nos exhorta a que vivamos como hijos de luz y nos dice que nos apartemos de muchos comportamientos del mundo. Esto es cuidar nuestro testimonio. Hermanos, cuando vivimos como hijos de Dios en medio de un mundo perverso, la gente nos va a ver raro, se va a cuestionar nuestra forma de vivir, porque para ellos, como nosotros vivimos, es locura. Nosotros debemos procurar mostrar la luz de Jesús a los que nos rodean a través de nuestra forma de vivir. Además, debemos estar atentos y dispuestos por si en algún momento, a causa de nuestra forma de vivir, nos preguntan el porqué de nuestro estilo de vida. Si esto se llega a dar, hermanos, no tengamos vergüenza ni miedo de compartir que Jesús es la razón y que Él cambió nuestra vida. Para cerrar, un pequeño resumen. Debemos vivir de manera que reflejemos la luz de Jesús a todos los que no han creído en Él. Debemos orar por todas aquellas personas que no conocen de Jesús para que lo conozcan. Debemos estar dispuestos a ser usados por Dios para llevar el Evangelio a los demás. Y si se presenta la oportunidad, debemos compartir el Evangelio a los demás. Y como dice Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, no nos avergoncemos del Evangelio. Y finalmente, recordemos que en el mismo momento que Jesús nos dejó la gran comisión, Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo a la distancia para los que están en sus casas conectados por los diferentes medios tecnológicos que tenemos hoy. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes, de continuar con el tema que estamos, con esta serie, El camino del siervo de Dios, desde la tentación hasta la resurrección.
enviarles saludos de parte de mi esposito, que ustedes la mayoría saben, les comentamos, ¿verdad? Que él salió el martes pasado para Nueva York a unas iglesias donde él colabora, es un colaborador, imparte también de mentoría para los pastores. Y entonces él está ahora en este momento predicando. Hoy tenía como 3 prédicas. Empezó antes que nosotros, porque ellos van 2 horas antes que nosotros. Entonces, todo lo que vamos a compartir hoy y vamos a compartir la próxima semana, todo ya está aquí bien visualizado y hecho, o sea, bien ubicado con todas las sugerencias del pastor para no perder la línea de lo que llevábamos, ¿verdad? Yo siempre estoy muy nerviosa para compartir la palabra, siempre, pero esta vez estoy peor de nerviosa. Porque son un montón de cosas que yo no sé si voy a tener la habilidad para hacerlo, pero ya hemos orado y sigo orando, que el Espíritu Santo, Él está aquí en medio de nosotros, Señor, y oramos en esta mañana dándote las gracias, Señor, porque usted es bueno, porque su misericordia es para siempre, Señor, diciéndote que aquí estamos, que aquí está nuestro corazón, que aquí está nuestra vida, nuestra mente, lo que somos, Señor, para aprender de ti, para adorarte, para exaltarte. Úsanos, queremos estar dispuestos a ti en el santo nombre tuyo. Amén. ¿Se escucha bien? Yo oigo que yo hago como vientillo o así aquí en el micrófono, ¿no? ¿Qué hago? Como ahí. Vean a ver ahí. Sí, éxitos. Bueno, entonces vamos a seguir con la serie El Siervo de Dios, ¿verdad? Tenemos ya como, hoy es la número 4, imagínense, de estar trabajando esto del siervo de Dios. Estamos hablando de Jesús, porque Jesús es el siervo de Dios, es el que en Isaías fue profetizado. Cuando se habla del siervo de Dios, estamos hablando de Jesús. ¡Qué bendición! Y hoy vamos a empezar a trabajar con respecto a ese camino de la cruz en la última semana de Jesús. Exactamente. Hoy vamos a empezar nosotros, vamos como un poquito adelantados. ¿Pero por qué? Porque no estamos hoy Domingo de Ramos, que la tradición lo pone así, sino es el próximo domingo, pero es para que podamos hacer todo una panorámica. Eso es lo que vamos a hacer, todo un panorama de la última semana de Jesús. Hoy vamos a llegar hasta el día miércoles. El próximo domingo, que los espero aquí, espero que estemos como hoy juntitos así, vamos a trabajar los últimos días de la semana y el pastor viene con la parte más deliciosa, porque él va a hablarnos de la resurrección y de todas esas cosas hermosas que hoy declaramos. Que vean, hermanos, yo sé que eso a veces se nos hace aquí como un colochillo en la mente, y uno a veces el diablillo le tira a uno saetas. ¿Será cierto? ¿Será que es cierto? ¿Será que eso pasó? Pero eso es real. Eso es real. Y eso es tan real, es tan real. La vida de Jesús es tan real que está registrada históricamente por un montón de libros, así que en los libros de la historia. Así que usted y yo no nos podemos perder por ahí. Es más, está dividido el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Imagínense si esto es tan real. Entonces hoy nosotros vamos a trabajar esta última semana de Jesús. Gracias. Y Jesús, ya él sabiendo, él sabía que su hora había llegado. Acuérdense que él nunca hizo nada que su padre no le hubiese dicho. Él ya sabía que su tiempo llegaba, que se llegaba el momento, y eso es lo que vamos a ir viendo hoy un poquito, vamos a ir trabajando un poquito. Entonces Jesús viene en un momento dado y les dice a sus discípulos: bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, definitivamente va a tener que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y era cierto, esta palabra de una u otra forma se cumplió en los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez que ellos vieron
todo lo que los hechos históricos, esos acontecimientos que son únicos por lo menos en la última semana de Jesús, ellos tuvieron que acordarse. El Espíritu en algún momento viene y les revela, es cierto. Si nosotros queremos compartir, si nosotros queremos testificar, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz e ir y seguirle a Él. Y Jesús empieza con esto, empieza a hablarles. Cuando Jesús entonces se da cuenta de que su tiempo se había acercado, entonces Él empezó a tomar medidas decisivas para completar. Voy a hacérmelo más para abajo, ¿verdad, chiquillos? Porque hasta que se oye aquel huracán. Y perdón, es que soy demasiado nerviosa. Medidas decisivas para completar el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Ahora sí había llegado el momento, ahora sí había llegado, como cuando nosotros estamos en algo que vamos a enfrentar, una cita muy importante médica, una operación, un viaje que tenemos que hacer. Ahora sí nosotros nos vamos, ¿verdad? Y nos llegamos, vamos a ponerlo con el viaje, y nos vamos al aeropuerto y llegamos antes, ¿verdad? Con aquella expectativa, pero el momento llega donde usted está ahí, abroches ese cinturón y empieza aquella circunstancia. Usted dice, sí, ya llegó, ¿verdad? Ya llegó. Esto es lo que está pasando aquí. Se está acercando, van a celebrar la Pascua, es el contexto que tenemos. El pueblo va a celebrar la Pascua, todos sabemos el contexto de la Pascua. El pastor nos había explicado en domingos anteriores cómo la muerte de él tuvo esa relación como en aquello del Cordero cuando fue sacrificado, y nos lo explicó con Éxodo 12, ¿se acuerdan? Pues esto había llegado. Y Jesús entonces aquí en esta última semana, aquí que estuvo en la tierra, estuvo marcado por momentos muy cruciales en la vida de Jesús y en la vida de los que estaban alrededor de Jesús y en el pueblo, en la nación, en los líderes religiosos y también en los líderes que habían conquistado aquella nación, en los romanos. Imagínense qué tremendo, hermanos. Imagínense, es que las películas que nosotros vemos no dimensionan las cosas que trascendió históricamente y que vivieron aquellas personas. Pero todo el mundo fue tocado, Jesús fue el mayor influencer en aquel momento en la vida de todas esas personas, y a todos llegó, a todos. No podemos, porque se me vienen a mi mente un montón, el mismo Pilato, la esposa de Pilato tuvo un sueño, a todos, porque la última semana de la vida de Jesús fue marcada por momentos cruciales y eventos que no los podemos perder. Jesús sabía que Él estaba por enfrentar la cruz y cada paso y cada momento lo llevaba al evento, ya lo llevaba al evento. Nosotros vamos a reflexionar esto, algunos hechos históricos, algunos hechos relevantes, y lo vamos a ir cerrando con un compromiso o con una aplicación. Un compromiso con una aplicación, con el objetivo de que no solo se quede aquí en la parte escritural y, eso fue lo que pasó, sino traérnoslo del mundo bíblico a la parte vivencial, para que usted y yo también le pongamos en práctica qué pasó. Si así pasó, ¿qué pasa conmigo? Así es como lo vamos a trabajar. ¿Estamos conmigo? Entonces vamos a trabajar 8 compromisos. Hoy vamos a trabajar 4 compromisos. Hoy vamos a llegar hasta el número 4. Voy a tratar de ser lo más ordenada, porque vieran estos bosquejos son bien fuertes y tienen mucha carnita. Entonces vamos a empezar con lo primero. Y el primer evento que tenemos es ese evento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese es el que nosotros llamamos, que la tradición le dice, el Domingo de Ramos, ¿verdad? Pero esto es un evento que está marcado en todos los evangelios. Vamos a estar trabajando en el Evangelio de Mateo, aunque en los demás evangelios están marcadas todos los eventos que vamos a ver, pero nosotros vamos a estar trabajando en el Evangelio de Mateo. Así que si usted quiere acompañarme, váyase al capítulo 21 de Mateo, ya yo lo tengo aquí en mi Biblia, rayadito todo, y voy a leer para ustedes. Y vieran aquí
Qué bueno esos, ¿verdad? Los pega. Todas las que me tengo aquí. Y dice así la palabra. Y cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ahí ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con su burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita y luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre la burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó. Trajeron la burra, trajeron el burrito y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él, nuestro Jesús, se sentó ahí, encima de esos animalitos. La multitud, que era numerosa porque venía para la Pascua, para celebrar la Pascua, al ver aquello, tendían sus mantos en el camino, y otros empezaron a cortar ramas de los árboles y las tendían también junto al camino. Tanto los que iban adelante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmovieron y decían: ¿quién es este? Y la multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Ok? Pongámoslo Ajá. Dice aquí que la profecía con esta entrada, que es una entrada triunfal, ha sido cumplida. ¿Cuál profecía? La profecía de Zacarías 9. Y es exactamente esto, 9:9. Díganle a la hija de Sión que el rey viene por ti, manso, sentado sobre la burra, sobre un burrito. Díganle que se goce, que viene con justicia. Y en Isaías 62:11 dice: oigan lo que el Señor ha dado a conocer hasta los extremos de la tierra. Díganle a la hija de Sión: aquí viene tu Salvador, su recompensa lo acompaña, sus obras le enaltecen. Esta forma, esta entrada tan única de Jesús es también para que la profecía se cumpliera. La profecía se cumpliera. La gente venía a este lugar, a Jerusalén, era gente que venía a pie, venían caminando, y generalmente venían con sus cosas, venían caminando. Y entonces cuando Jesús viene con todo esto, claro, ellos empiezan a reconocer a Jesús, se acuerdan. Ahorita también vamos a explicar por qué era también que ellos hicieron esto, y empezaron, vean que aquí dicen: es el profeta de Nazaret, y empezaron a alabarlo y empezaron a aclamarlo. La multitud tal vez no entendieron lo que ellos estaban haciendo, aclamando. Vean la alabanza que le trajeron: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea, ellos estaban declarando: la salvación se ha acercado, la salvación ha venido. Ellos están declarando: bendito porque Él viene en el nombre del Señor. Del Señor, del Eterno, del Señor. Ellos ni sabían, tal vez no sé si sus mentes y sus bocas se habrán conectado, pero Dios hizo que ellos exaltaran una alabanza única. Cosa que debe de haber siempre en nuestros corazones, esa alabanza, ese reconocimiento de lo que Él es. Amén. Ellos estaban emocionados, y la forma de darle el honor y el reconocimiento a Jesús, vengo preparadísima, fue exactamente así: poniendo sus mantos, tráigame, poniendo aquellas ramas, declarando, exaltando. Esa fue una forma de darle honor, de darle el lugar a Jesús. Amén, de darle el lugar. Ahora, muchos no sabían, muchos preguntaban: ¿pero por qué? Dice aquí que todos estaban impactados. Bueno, dice que la ciudad se conmocionaron, dice aquí. Estaban impactados, estaban emocionados, estaban perplejos, estaban impresionados. Muchos
muchos no sabían por qué y por eso preguntaban, pero ¿quién es este? ¿Pero por qué están haciendo eso? ¿Por qué? Porque le estaban dando el reconocimiento. La gente religiosa pensaba que el Rey de Reyes o el Mesías tenía que venir montado en aquel caballo, porque era el que le tenía que hacer el frente, la parte militar a los romanos. Pero nosotros vemos que en la Escritura, y aquí se está demostrando que la forma en que él debía de entrar era una forma humilde, mansa, sencilla, como es nuestro Jesús. Amén. Cuando ese fue el recibimiento de Jesús, cuando él va cabalgando y llega hasta el templo, en el templo no encuentra eso. En el templo solo encuentra, ¿qué? No encuentra una bienvenida, no encuentra a nadie que le dé honor, más bien encuentra a aquellos líderes religiosos enojados, preguntando, ¿por qué estás haciendo esto, verdad? Y Jesús ahí les deja a ellos y regresa a Betania, porque Jesús, él en esta última semana, él nunca estuvo propiamente en Jerusalén. Él venía a Jerusalén y se devolvía a Betania. Y luego Betania a Jerusalén, y así estuvo porque así fue como él sintió que debió haber hecho las cosas. Y vamos entonces aquí a nuestro primer propósito, o a nuestra aplicación, o compromisos. Es como le puso el pastor. Pongámoslo ahí, Mari. Nuestro primer compromiso. Ahí dice recibir a Jesús, y yo pregunto, ¿cómo recibimos a Jesús? Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Cómo hemos recibido nosotros a Jesús? ¿Solamente como aquel Salvador o también como el Señor? Porque si nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor, nuestras vidas van a depender de Él. Nosotros no vamos a tomar decisiones sin preguntarle a Él. Nosotros no vamos a vivir sin tomarle en cuenta al Señor. Nosotros vamos a venir a la Escritura. Para Él las cosas para nosotros las cosas de la Escritura van a ser importantes. ¿Por qué? Porque en nuestro primer compromiso, así como aquellos le reconocieron, nosotros también debemos de reconocer a nuestro Jesús. Debemos de reconocerle. Debemos de reconocer y confesarle, como dice Romanos 10, 9 al 10, que nosotros debemos de confesar con nuestras bocas y creer con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, para que esto haya justicia y salvación para nosotros. Y también, como dice Filipenses 2, 10 al 11, dice que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble, ¿qué? ¿Qué es lo que dice el texto? Toda rodilla, toda rodilla. Toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. ¿Pero de quiénes? De los que están en la tierra, de los que están en los cielos y los que están debajo de la tierra. O sea, hermanos, hay un llamado a darle la honra y la gloria a nuestro Jesús. Este debe ser nuestro primer compromiso con Él. No dejarlo, sí, Él entró en un burrito y no vieron, y cómo sabía, y es que, ¿verdad? Porque todos queremos saber hasta la uña de aquello, ¿verdad? No, si aquellas gentes en su ignorancia le reconocieron y le dieron el honor, usted y yo, con la palabra, que ya sabemos que no hay ignorancia porque la palabra nos ha hecho libres y nos cuenta de quién es Jesús, con más razón usted y yo debemos de darle todo el honor y no recibirlo a Él solo como el Salvador, sino también como el Señor de nuestras vidas, y que así sea nuestra vida hasta que Él nos encuentre. Amén. Ahora, pero ante esta primera circunstancia que estamos viendo o evento, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensan ustedes que estaba entendiendo aquella multitud? ¿Qué estaría entendiendo aquella multitud? Porque unos tal vez sí, ¿verdad? Otros es de como, vamos, donde va Vicente va toda la gente y hagámoslo, y están haciendo. Otros tal vez por aquel fervor religioso que se había levantado. Pero todo este tipo de cosas, esta efervescencia que podían darse, se daba en el momento, pero podía dejar de pasar. Entonces, vamos a ver aquí en las laminitas qué estaba pensando.
Una de las razones es que muchos creían o probablemente estaban tratando de entender de que él podría ser aquel Mesías político que estaban esperando. Tal vez no se montó en el caballo, pero de ahí está moviendo gente, a lo mejor, usted, quien quita un quite, ¿verdad? Y a lo mejor revienta y tal vez vemos y de verdad. Una de las razones era eso. Muchos pensaban que podía ser algo con este sentido político. ¿Ok? Otra razón era que también antes de venir Jesús a entrar a la Jerusalén, él había tenido todas las circunstancias o todo ese evento tan único que lo relata Juan en el capítulo 11 de la resurrección de Lázaro. Y ya ustedes saben, yo no sé ahí cómo, seguro ahí era buenísimo el chisme, ¿verdad? Pero los corrillos corrían, ¿verdad? Ya había llegado a oídos de muchos la resurrección de Lázaro, que Jesús había resucitado a Lázaro. En el capítulo número 11 de Juan lo podemos leer. Y por esa razón también ellos querían venir, tenían curiosidad, tal vez habían oído hablar de Jesús, pero no sabían quién era, no habían estado en sus enseñanzas y ellos querían venir y conocer quién era Jesús. Y por eso también venían y se habían unido a toda aquella multitud que hace ese gran recibimiento. Habían oído del milagro de Jesús, habían oído del milagro. Pasemos, Mari. ¿Qué estaba entendiendo esta multitud? Seguimos, Mari. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Habría alguien entre aquella multitud que entendía que Jesús era aquel rey manso, aquel rey humilde que había sido profetizado por Zacarías? Habrían tal vez se les habría abierto su mente tal vez para comprender que Jesús iba a un camino, iba a hacer algo, él era el siervo de Dios. No podremos contestarlo, nosotros no podríamos contestar, pero eso es una pregunta válida. ¿Habrá alguien en aquel momento histórico que habría entendido lo que Jesús estaba haciendo? ¿O fue solamente porque el alborotamiento y ya, vámonos? Y eso es importante, eso es importante. Dice la palabra que muchos, una vez que Jesús resucitó, ellos entendieron muchas partes de la escritura. Una vez que Jesús resucitó, ellos comprendieron, por eso Él dijo eso, por eso Él hizo eso, con razón. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Mientras tanto, no sabemos si alguno habrá entendido, tal vez los religiosos, pero los religiosos estaban tan metidos en sus mismas ideas y en sus mismos dogmas que ellos jamás ceder a las cosas que Jesús estaba presentando. Y eso entonces nos trae también a nosotros otra pregunta. ¿Qué entendían? ¿Qué entendían? ¿Y qué estamos entendiendo nosotros hoy acerca de todo esto? ¿Cómo vemos, cómo estamos percibiendo nosotros a Jesús? Y es muy importante el aporte de don Adrián, porque él dice, depende de donde se estuviera, así era mi percepción. Si yo era un fariseo, yo tenía toda la parte de la Torá y todo aquello, ¿verdad? Los religiosos, como estamos hablando, para no, ¿verdad? Si yo era del pueblo ahí, o yo había experimentado una sanidad con él, o yo lo había visto, o yo lo había escuchado, yo tenía otro concepto. Si yo era de Betania, porque imagínense Betania si no fue conmovida por aquel gran milagro que Jesús hizo, imagínense. Por eso la multitud preguntaba, ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Y nosotros hoy, ¿qué estamos entendiendo también? ¿Qué estaremos entendiendo nosotros? ¿Cómo percibimos nosotros a Jesús? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Porque hoy muchos participan de la iglesia sin saber quién es Jesús. Hoy muchos participan de la iglesia solo por costumbre. Hoy muchos participan de la iglesia sin tener una relación vital con Él. Hoy muchos participan o guardan espacios, guardan temporadas, la Navidad, la Pascua, póngale lo que usted quiera. Y mi familia, y guardamos eso, y sobre eso
percibimos a Jesús. Pero el Señor no quiere ser percibido así, hermanos. El Señor quiere exactamente esto que estamos hoy haciendo aquí. Esto que estamos haciendo, que hemos venido y hemos escogido la mejor parte, como María, que escogió la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Estar a los pies de ¿quién? De Jesús, del Maestro, porque ella sabía que ahí era donde iba a recibir aquello y ella iba a poder hacer lo que Él quería y ella iba a poder conocerle. Eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. Hoy muchos participan de la iglesia sin saber. Y otra cosa, sin saber quién es Jesús y de lo que demanda también nuestro Señor. Porque nuestro Señor, por eso no lo podemos ver solo como el que me salvó. Tenemos que verlo como mi Señor. Porque si yo puedo percibir y ver a Dios como mi Señor, a Jesús como mi Señor, yo voy a poder hacer las cosas que Él me pida. Yo voy a poder entonces tomar mi cruz y negarme a mí mismo e ir en pos de Él. Yo voy a poder perdonar, yo voy a poder caminar la milla extra, yo voy a poder ayudar a los que no, amar a los enemigos. Ese montón de cosas que muchas veces no entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos percibiendo a Jesús desde mi yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si quedó algo, Señor, para yo. Y no puede ser así, hermanos. No puede ser así. Hoy es necesario que así como hemos hablado de qué estaban entendiendo aquellos que le dieron aquella entrada triunfal a nuestro Señor, nosotros también tenemos un reto y un compromiso que hoy lo hemos visto. No podemos ver solo a nuestro Jesús como aquel que me salvó. No, es que el cristianismo tiene más. Es que si usted se queda ahí, se quedó chiquitito. El cristianismo tiene más. La vida en Cristo tiene más. La vida en Cristo es algo precioso, es una maravilla. Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz para que nosotros hagamos las obras que Él preparó para nosotros. Amén. Amén. Dice que muchas de estas manifestaciones populares, entonces, como hemos hablado, son superficiales. O sea, yo guardo esta semanita y cuando se terminó la semanita, sigo haciendo, la tiro y sigo haciendo mi vida como a mí me gusta. Así no puede ser, hermanos. Este tipo de cosas, este tipo de vivencia de Jesús, así no. Es que Jesús lo vivimos todos los días, las 24 horas del día. Si usted está en el baño, Jesús está con usted. Si usted se metió a internet a ver cosas, Jesús está ahí. Disculpe, déjeme que le diga. Si usted puso la música y se puso a bailar, Jesús está ahí con usted. Si usted está viendo tele, Jesús está ahí. Es que Jesús está ahí. Usted no puede, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo perciba, esta es parte de lo que Él dijo. Voy a estar con ustedes siempre. Entonces no nos podemos quedar solamente con esta parte de que sí, ese es mi Señor. No, es mi Salvador, es mi Señor. Amén. Y no me puedo quedar en resolver temporadas. No, es una vivencia siempre, continua para el Señor. Amén. Ok, tenemos lunes. Ya trabajamos lunes. Domingo, vamos con lunes, perdonen. Vamos con lunes. Y una vez que Jesús, dijimos, había llegado ahí al templo, ya había sido recibido, llegó al templo, Él se va para Betania, porque Él va a estar de Betania a Jerusalén, porque parece que es bastante cerca, actualmente también. Y entonces Él, al lunes, Él viene y Él va a ir al templo. Él va al templo. Después de ser recibido, Él va al templo. Pero ahora, hermanos, vamos a ver un Jesús muy diferente a ese Jesús que nosotros tal vez hemos venido viendo allá atrás. Ahora Jesús es un Jesús que actúa toma una postura, vamos a decirlo así. Toma una postura. Él viene a la casa del Señor y Él resulta que se encuentra, vamos a leerlo, vamos a ver si lo podemos leer. Leámoslo en el 21, 12, 13. Y dice, y al entrar Jesús en el templo de Dios,
expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Jesús ya en otras oportunidades había venido al templo, había estado en el templo cuando estuvo niño, ¿se acuerdan? Cuando se perdió en Lucas, ¿se acuerdan? Él, cuando inició su ministerio, él también había estado en el templo. Pero ahora, acuérdense, son los últimos hechos de Jesús. Él va camino a la cruz. Y él viene y establece algo en una forma única. Él viene y les dice: no, la casa del Señor ustedes no la pueden trabajar como una cueva de ladrones. Y empieza a corregir las cosas que él ve mal ahí, las conductas, las actitudes, las formas de cómo la gente había trabajado para que ellos vinieran a ofrecer sacrificio de alabanza y a ofrecer todas las cosas que decía la ley. Ahora él viene y le dice: no, 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 así no es. Y es por esa razón que él expulsa a todos los que están ahí. No es como nosotros decimos a veces, ¿verdad? Ay, Jesús se enojó, agarró el látigo y jaló y tiró, ¿verdad? Nosotros decimos a veces esas cosas y entonces sobre eso nos basamos porque tengo el derecho a enojarme. Y Jesús lo hizo. Pero no es, no. Aquí lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que Jesús aquí está ordenando conductas, corrigiendo conductas en medio de la forma que ellos tenían, de su forma de culto, de su forma de religión, de su forma de acercarse a Dios. Amén. Ahora dice aquí que él ha sido recibido, pero ahora él reacciona cuando llega al templo. Él reacciona. También hay un evento muy bonito, hay un evento que es de la higuera estéril, que él también venía por el camino aquí también en el 21:18, que no lo podemos llevar. Ay, es que primero, ¿qué pasó? No, la Biblia no lo enfoca así. La narración no lo enfoca así, entonces pero sí sabemos que esos eventos se dieron. Y Jesús les dice, él tuvo hambre, vio la higuera, la vio llena de hojas, dijo: aquí yo encuentro comidita. Dice: en eso vio una higuera cerca del camino, se acercó a ella, pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo: nunca más volverás a dar fruto. Y al instante dice aquí que se secó. En los otros evangelios dice: al día siguiente, cuando pasaron por ahí, ya vieron que la higuera se había secado. El punto no es si se secó al instante o se secó al otro día. El punto es que Jesús tenía el poder para poder hacer eso, porque no encontró fruto en aquella higuera. Amén. No encontró, la vio infructuosa, no había fruto, mostrando que él quería que aquel pueblo y aquella nación representada a través de esa higuera tenía que dar fruto, tenía que producir fruto para con él. Esto es algo muy importante. Vamos a ver. Entonces Jesús el lunes póngalo más, no importa, está purificando el templo, expulsa a los cambistas, muestra que habían que tomar decisiones correctas, romper con cosas, romper con conductas, romper con formas que no agradaban al Señor. Y la otra, maldijo a la higuera, porque la higuera, al representar al pueblo, refleja ese pueblo que no tiene nada que ofrecerle a Dios, no tiene nada que ofrecerle, no hay fe. Vean que aquí siguiendo el texto, yo no me voy a salir del 21, estoy en el 21:21. Dice: de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que le dirían al monte: quítate de ahí y échate al mar, y él lo haría. Si ustedes creen, porque todo lo que pidan en oración, así lo recibirán. O sea, no había encontrado en ese pueblo fe, no había encontrado en ese pueblo adoración, no había encontrado en ese pueblo fruto para Dios,
para nada. Y por esa razón, él viene y expulsa a los cambistas. Sucede esto con la higuera para mostrarle a sus discípulos, para mostrarles a ellos que las cosas en él estaban siendo determinantes y él venía determinante. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos un segundo compromiso entonces. Vamos a verlo. Un segundo compromiso. Nosotros tenemos que romper. Así debe de haber una purificación en nuestros corazones, hermanos. Una purificación, y la única forma de ser purificados es a través de la palabra. Entre tanto usted venga y la palabra, dice, ya ustedes han sido lavados por la palabra, ¿verdad? Dice el texto. Bueno, pues usted si hay formas suyas, si hay cosas suyas que usted sabe que tiene que cambiar, usted tiene que tomar esa decisión de venir y romper con las cosas equivocadas, ser limpio para dar ese fruto que el Señor está esperando en nosotros, ese fruto de fe, ese fruto de adoración, y eso debe de ser guiados a través de la palabra. Ese es nuestro segundo compromiso, porque dijimos que vamos a ver 4 compromisos. Entonces, el primer compromiso vamos a repasar. ¿Cuál sería? ¿Quién se acuerda? Oh, tiene razón, pastorcito. Tienes razón, pastorcito. Exactamente, no es solo ver a Jesús como el Salvador, hay que verlo como nuestro Señor. Y este otro segundo compromiso es que yo tengo que enfrentarme a mí misma a través de la palabra que refleja mi condición, a romper con cosas que Dios no quiere que yo siga más, con conductas que yo tengo. El que grite ya no grite más, el que roba ya no robe más, por poner ejemplos. Pero usted sí sabe que hay cosas que usted tiene y que yo tengo que nos limitan a tener comunión con el Señor, a darle adoración al Señor, que no nos deja. Es un llamado, hoy es un llamado, así como Él lo hizo en aquel momento histórico, hay un llamado para nosotros también a tener ese compromiso con Él de purificarnos. Y esto es cada vez, hermanos. Esto no es que hoy lo hacemos porque oremos y lo hacemos, no. Esto es siempre, es una vida constante de, Señor, hoy me pasó esto, Señor, qué feo que actué, ¿por qué hice esto? Ese descubrimiento de nosotros mismos y guiados por la palabra para poder dar ese fruto que el Señor está esperando en nosotros. Y nos vamos con el martes. Nos vamos con el martes. En el martes es un tiempo muy especial porque aquí en el martes Jesús empieza a hablar de sus últimas enseñanzas. ¿Enseñanzas como cuáles? ¿Como cuáles enseñanzas? Es un momento especial donde Jesús empieza a revelar su verdadero propósito, su claro propósito de explicarle a sus discípulos detalles, cosas. Aquí es donde está todo eso que él les dice, por ejemplo, aquí yo tengo. Es el momento donde habló con mayor precisión sobre su muerte. También explicó la segunda venida y el juicio final. Él también explicó el sermón profético de Mateo 24. Él también aquí explicó, fue donde Él les dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador, al que estará con ustedes, al Espíritu, en Juan 14. Y por ejemplo, aquí también Él habla, por ejemplo, en este de Mateo 21, 28, 31. Vamos a ver si aquí lo tengo. De la parábola de aquellos hijos que no obedecieron, aquellos hijos donde Él dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó a él, al primero, y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y se fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo, y este le respondió, sí señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que los colaboradores de impuestos, que las rameras, les llevan la delantera hacia el reino de Dios, porque Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los colaboradores de impuestos, las rameras, le creyeron. Pero ustedes, aunque vinieron
aunque vieron esto, no se arrepintieron ni les creyeron. Aquí está ya él, pero directo con toda la parte religiosa, directo con todos los religiosos. A ustedes se les dio, ustedes tenían. ¿Qué hicieron ustedes con lo que tenían? Y a nosotros también, hermanos. ¿Qué hemos hecho con nosotros, con lo que hemos entendido de la palabra? ¿Qué hemos hecho nosotros con lo que se nos dio? ¿Qué estamos haciendo? Estas cosas son las que Jesús empezó a revelar aquí, en el martes. Todas esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque Jesús estaba inquieto, pongamos las otras, Mari, porque Jesús estaba inquieto. Él quería dejar bien capacitados, por decirlo en alguna forma, bien instruidos a sus discípulos. Él quería dejarlos bien instruidos. Él no los iba a dejar solos. Él no los iba a dejar solos. Él quería que ellos tuvieran, cuando ellos se sintieran perdidos, que tuvieran cómo ellos podían recurrir al Señor. Mari, póngame ahí. Ajá. Vean ahí, ajá, ok. Vean ahí en 21, 23, 27. Ya lo leímos ese, ¿no? Vean aquí, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo se acercaron a él y mientras enseñaban le preguntaron, vean qué tremendo esto, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Y Jesús les dice, yo también les tengo una pregunta, si me la contestan también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí y decían, uy no, si decimos si es del cielo y él nos va a decir, entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, entonces tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces ellos tomaron una decisión salomónica y dijeron, no sabemos. Y entonces Jesús les dice, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago esto. Jesús empieza a mostrarse a sus discípulos que él podía venir y enfrentar a aquellos religiosos con la verdad, con la palabra, con lo que el Padre le mostraba. Esto es lo que está sucediendo en el día martes. Todas estas enseñanzas, hermanos, todas esas enseñanzas, también la lección de lo que con fe todo es posible de la higuera, volvió a recordarles a ellos que sin fe es imposible y que con fe todo era posible. Todas esas lecciones que Jesús estaba dándoles a sus seguidores, lo hacía porque él no quería dejarlos sin instrucción. Y es aquí donde sabemos nosotros que ellos tomaron la fuerza de esas palabras de Jesús y que después de la resurrección ellos hicieron milagros, hicieron proezas, hicieron un montón de cosas y ellos pudieron hacer que la iglesia avanzara porque se acordaron de todas estas palabras, estas instrucciones que el maestro les dejó. Amén. Aquí nosotros entonces tenemos un tercer compromiso. Ok. Definitivamente, nosotros necesitamos aprender más de la palabra. Usted y yo no nos podemos quedar solo con lo que ya sabemos. Usted y yo no se puede quedar con el devocionalito. Usted tiene que ir más allá. Por eso nosotros insistimos en la parte del discipulado, en la parte de la lectura, en la parte de venir a estudiar la palabra, en ir leyendo, en aprender, en leer un texto, en hacerle preguntas al texto. ¿Por qué dijo? ¿De qué se trata? ¿Por qué de esta palabra? Por ese tipo de cosas es necesario que nosotros nos adentremos en la palabra, para que podamos ser guiados, para que usted y yo podamos tener de dónde, para que cuando la circunstancia venga, usted diga, no, yo me paro en esto, yo me paro aquí y yo no le voy a dar. No, la palabra dice, para que la palabra venga, para que la palabra de verdad, que cuando usted esté orando, el Señor viene y le trae y usted acá hasta que fluya aquello como un río de agua viva. ¿Por qué? Porque usted está sacando espacios
para la palabra. Este tercer compromiso, vean, si Jesús sacó el tiempo, Él pudo haber dicho, ay, yo voy a ir a la cruz, ya, Jesús, por si son muy tarados, no entienden nada, yo les explico, no me comprenden. No. Él sacó su espacio, Él sacó su tiempo, Él les enseñó, Él les consoló, Él les amó, Él les mostró. Y Él les dijo, es la palabra, son las escrituras las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39, aquí tengo mi forrito. Entonces, cuando ellos... Sí, es cierto, ellos estaban abatidos. Yo me imagino que tal vez, no sé si ellos estaban abatidos una vez que Jesús fue crucificado, porque se les acabó todo. ¿Verdad? Es cierto, es cierto, es cierto. No vamos a negarlo. Pero es que ellos no sabían. Ellos no se les había revelado todavía, sus ojos estaban vendados. Pero nosotros, hermanos, ya nosotros sabemos lo que pasó. Ya nosotros sabemos lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? No es que se desmayó. Muy bien, iglesia, que se me rían un poquito. No es que se desmayó, no. Lo que pasó es que la tumba no lo aguantó, la tumba no lo sostuvo, la tumba no pudo retenerlo, la tumba no pudo con él y él resucitó. Eso es lo que pasó, eso es lo que le animó. Por eso Jesús no se cansó de enseñarles y mostrarles la palabra. Usted y yo no nos podemos cansar, hermanos. Usted y yo ya sabemos que Jesús está en el trono. Yo cuando cantábamos esto, yo decía, sí, Señor, y porque usted está en el trono, nosotros podemos estar de pie, y porque usted está en el trono, nosotros podemos seguir adelante, y porque usted está vivo, porque Él está vivo, hermano. Y eso es lo que usted y yo, de este compromiso con Él, usted comprométase. No se comprometa con el pastor ni con la iglesia en ese aspecto. Usted comprométase con el Señor primero y con usted mismo. Voy a estudiar la palabra. Voy a conocer a Jesús. Voy a empezar. ¿Pero por qué empiezo? Bueno, empiece por leer los evangelios. Vaya poquito a poco. Lea el evangelio de Juan, donde hay tantas riquezas, donde hay tantas cosas hermosas que Jesús dijo. Él lo entendió y Él lo hizo para con los suyos. Él lo hizo para con los suyos. Él no los dejó solos. Él les mostró. Él les mostró. Ok. Y esto nos lleva ahora al miércoles. Ok. Este miércoles empieza a fraguarse ahí. Vamos a verlo así. Empieza a tejerse, empiezan aquí las ñáñaras, todo ahí. Vamos a matar a Jesús. Ya ellos lo habían pensado, pero ahora no solo lo habían pensado. No solo lo habían pensado. Ahora ellos se van y se reúnen haciendo complot contra Jesús. Ahí en ese capítulo 26, aquí lo tengo bien subrayado. Y dice, cuando Jesús terminó, aquí está Jesús diciendo un montón de cosas, hablando del juicio a las naciones. Él empieza a hablar un montón de cosas y a señalar, bueno, la venida del hombre, la venida del Hijo del Hombre, en Mateo 24, la parábola de las 10 vírgenes. Él ya les había señalado los colaboradores malvados, hablando hacia la gente, hablando hacia los religiosos. Él estaba en todo esto. La parábola del siervo negligente, él estaba en todo esto. Una vez que él terminó, dice aquí, cuando Jesús terminó de decir esto, dijo a sus discípulos, como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En verso 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron, oigan, en el patio de Caifás, el sumo sacerdote. Se fueron hasta la casa de este varoncito y se confabularon.
dice aquí, para aprender con engaños a Jesús y para matarlo. Unos dirían, la suerte ya estaba echada. Nosotros sabemos que todo esto se cumplió porque Jesús tenía que ir a la cruz y cumplir eso, ¿verdad? Pero véanlo aquí, se confabularon para aprender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían que no sea durante la fiesta, para que no se nos alborote el pueblo. Este miércoles es un miércoles donde se está preparando la traición. ¿Ustedes qué piensan? Que claro que Jesús sabía. Y es más, ya Jesús se les había enfrentado. A Jesús se les había enfrentado directo, así, en directo. Y les había dicho, ustedes son estos. Vino, el Padre envió en la parábola, en esta parábola en la parábola donde Él envía al siervo, los labradores malvados, ahí, en esa parábola de los labradores malvados, porque Él dice, escuchen esta otra parábola, el dueño de la finca plantó una viña, le puso una cerca, le cavó en ella un lagar y levantó una torre y arrendó a unos labradores y luego dijo, y luego se fue lejos, pero ellos no querían cuidar la viña. Ellos no querían cuidar la viña y Él mandaba y los mataban. Finalmente en el verso 37 dice, les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con estos labradores?, preguntó Jesús. Y entonces aquellos respondieron, destruirá sin misericordia a los malvados y arrendará su viña a otros labradores para que les entreguen el fruto a su tiempo. Aquí Jesús estuvo hablándoles directamente a todos los religiosos. El Padre envió a su Hijo, ustedes no creyeron y lo van a matar. Jesús sabía en su divina omnisciencia, Él sabía que todo lo que estaba sucediendo, esa trama contra Él, pero ¿ustedes creen que hubo temor en Él? Él no tuvo temor. ¿Por qué? No porque era Jesús, sino porque Él estaba confiando en el Señor. Él estaba confiando en el Señor. Y quería leerles, pero no me acuerdo en este momento. Quería leerles, bueno, el punto es que después se va Judas, ¿se acuerdan? Judas después que entró el enemigo en él, aquí está. Y dice en el 26:14, dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces Judas buscaba el mejor momento para entregar a Jesús. Todo esto sucedió, hermanos. Jesús fue traicionado. Jesús fue traicionado por el más cercano. Era para sentirse demasiado triste, con mucho dolor, enojado. Pero Jesús se mantuvo firme. Jesús se mantuvo firme, Jesús confió hasta el final ahí en la cruz donde Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, pero Él confió ahí, consumado es. Y esto nos lleva a nuestro último compromiso de hoy. Nuestro último compromiso. Nosotros, vean, a mí me llamó la atención cuando yo vi esto. Y el Señor trató conmigo, es interesante, porque uno dice, ¿cómo? ¿Yo confío en Dios? No. Es que la aplicación aquí y lo que Jesús nos está enseñando aquí es, nosotros debemos de confiar más. Y ese más es un paso de fe que yo voy a dar. Es un paso de fe cuando yo lo veo todo oscuro. Yo se los voy a transmitir como el Señor me lo mostró. Cuando yo veo todo oscuro, cuando yo no veo salida, cuando yo veo que no se puede hacer nada, cuando yo no veo solución, cuando en mi humanidad no lo logro, cuando yo veo esas cosas, ese más es como no es tirarme al abismo no, pero es
confiar en que yo voy directamente confiando en Dios y que Él me va a dar la solución, me va a dar la salida. Este es el compromiso que nosotros debemos de guardar. Este es el compromiso que tenemos que aplicar a nuestras vidas en este miércoles difícil que Jesús está pasando. Este miércoles donde Él fue traicionado, donde lo dejaron, donde la gente ya empezaron a hacer cosas contra Él. Sí, usted y yo vamos a enfrentar cosas difíciles. Usted y yo vamos a tener que tratar gente difícil. Hay gente en los trabajos. Y más si nosotros no tenemos, sin más si la gente no conoce a Jesús como nosotros. Pero vean aquí a Jesús, el mismo discípulo, jaló. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto? El mismo, el que lo conocía, el que había estado ahí, el que había visto, el que oía sus palabras, el mismo, traicionado. Yo no sé lo que es ser traicionada, yo no he experimentado esa palabra en mi vida. Yo sé lo que es ser decepcionado, que creo que muchos hemos sido decepcionados. Pero eso, como dicen, como yo voy a decir palabras que en mi trabajo antes decían, y que te tiran el puñal por detrás, decían. Te tiran el puñal por detrás. Eso es eso, traicionarlo a uno. Eso es. Y la vez, tal vez, que yo tuve esa experiencia en mi trabajo, cuando yo trabajaba, yo me sentí tan mal. Y me decía una compañera, uy, Vivi, usted se puso roja, 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 roja. Yo no dije nada, nada más me informaron lo que yo hice los ojos en estrellita. Y yo después me fui a clamar, y yo dije, sí, eso, que usted siente ese dolor, que a usted le duele. Y yo no podía ver a la persona porque a mí me dolía. Y yo dije, Señor, yo aquí esto me lo brinco, yo esto no voy a dejar que esto venga a mi vida. Yo me brinco esto, Padre, es esto. Esto es lo que Jesús quiere para nosotros. Este compromiso de aprender a confiar más en Dios. No es que usted no confía, no es que yo no confío, no, es que Él quiere más. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir circunstancias a veces que vamos a necesitar eso. Y hoy, por ejemplo, en la mañana nos paramos firmes aquí en esta tarima y declaramos, vamos a orar, porque yo le decía hoy al Señor en la mañana, Señor, pero usted sabe que yo confío, y el Espíritu viene y me trae, tal vez no estoy confiando, y empecé, Señor, yo confío más. Esta palabra que vamos a declarar hoy en la iglesia es lo que ellos necesitan, es lo que nosotros necesitamos. Usted me va a dar la fluidez, porque vean, leía y se me pegaba todo, no podía leer, no entendía, no veía. Pero el Señor se glorificó. Amén. Y en la próxima semana vamos a seguir con los días que nos faltan. No les voy a decir, aquí tengo ya todo el bosquejito, pero sorpresa, para que usted venga y disfrutemos de la palabra. Amén, amén. Vamos a orar y para cerrar este espacio. Esperamos que los que estuvieron conectados pudieron recibir también como mis hermanos aquí. Señor amado, Jesús, te amamos. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, declaramos que nadie hay como tú. Tú eres magnífico, Señor, me gustan esas palabras. Eres magnífico, eres excelso, eres glorioso, eres único, no hay nadie como tú. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido. Queremos comprometernos con usted, Señor. Queremos comprometernos a seguirte, Señor, no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Señor, a confiar más en usted, a aprender más de la palabra, a que nuestro corazón sea un corazón purificado, Señor, para ti, Señor, a creer, a tener fe para dar frutos que usted sea digno de recibir. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos permites aprender así, en una forma tan didáctica, tan ilustrativa, Señor, porque te hemos visto aquí hoy en la Biblia, aquí te hemos visto y te damos las gracias, Señor, porque usted en ningún momento, Señor, a pesar de que iba a la cruz, Señor, a cumplir ese gran propósito eterno del Padre, nunca dejó abandonados
a los que eran suyos. Ahora yo entiendo, Señor, lo que usted dijo en algún momento aquí. De todos los que me diste, a ninguno perdí. Señor, muchas gracias, porque hasta ahí nosotros íbamos incluidos, Señor, porque usted también oró por nosotros y sabía que este tiempo iba a ser para nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención, hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Estamos despedidos.